Lo reitero. A ver, espérenme un segundito. Quiero cambiar la vista para poder verlos a la mayor. Ahí está. Ahí veo todos los cuadraditos. Los puedo ver a la mayoría. Bueno, buen día, qué lindo este tiempo, qué linda iniciativa la del querido pastor Pablo y la hermana Romina. La verdad que es una bendición tremenda. Hace falta estos espacios para poder desafiarnos con la palabra de Dios, permitir que el Señor obre en nuestros corazones en este tiempo, tiempos de tantas distracciones, de tanto entretenimiento y donde hay más necesidad que nunca porque el tiempo del regreso del Señor está cerca. Y necesitamos que los jóvenes, que los creyentes, los cristianos se levanten en medio de estos tiempos para dar testimonio de nuestro Señor Jesús y de lo que Él puede hacer en nuestra vida, lo que puede no solamente darnos una mejor calidad de vida, entendiendo los principios y todo lo que la Biblia nos enseña, sino la salvación del alma. Y no solo la salvación del alma, sino el propósito de vida de jóvenes que se están perdiendo en el mundo, que están siendo atraídos y seducidos por cosas que finalmente destruyen sus vidas, muriendo en depresión, muriendo en la tristeza, quitándose sus vidas. Es triste todo lo que está ocurriendo y en este tiempo el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y por eso hay un propósito de que hoy estés conectado. Y quiero comenzar contándote una historia sobre un movimiento que impactó Europa en el siglo XVIII. Este movimiento comenzó con un joven llamado Nicolás Ludwig, conde de Zinzendorf. Él comienza una reunión de oración en su casa. Y él era rico y decide vender todas sus posesiones para dedicarlas al progreso del Evangelio, a la extensión del Evangelio en el mundo. Y él comienza una reunión de oración en su casa que iba a durar algunos días. Esa era la idea, por lo menos. Y terminó extendiéndose por muchos años. Fue un avivamiento que se generó a causa de la iniciativa de este joven de comenzar esta reunión de oración en su casa. Y un día, dice la historia, que dos de los primeros misioneros fueron dos jóvenes de 20 años, que en una reunión, ellos en una reunión de oración, allí llenos del celo de Dios, se levantan y dicen: nosotros queremos ir como misioneros a la isla de Santo Tomás. El Señor nos está llamando a llevar el Evangelio a la isla de Santo Tomás. Entonces allí en la sala quedaron todos impactados. Se comenzaron a llenar de tensión y había un silencio allí en la sala, porque todos sabían de los peligros de la isla de Santo Tomás. Era una isla donde se cultivaba la caña de azúcar, que estaba dominada por un terrateniente y que tenía a entre 3.000 y 4.000 esclavos, a los que maltrataba día y noche y los sometía al trabajo duro día y noche. Entonces todos comenzaron a preguntarse, eso es imposible, ¿cómo van a ir a una isla donde encima el terrateniente que domina la isla no permite la entrada del Evangelio? Entonces ellos, cuando todos le comienzan a preguntarle, pero ¿cómo van a hacer? ¿Qué están diciendo? Ellos dijeron: quédense tranquilos, el Espíritu Santo nos ha dado la estrategia para hacerlo. El Señor nos ha mostrado cómo hacerlo. Vamos a vendernos como esclavos. Vamos a meternos a la isla
como esclavos para llevar el evangelio a todos esos esclavos en la isla de Santo Tomás. Entonces, cuando llegó el día de subirse al barco para viajar a esa isla, algunos de los familiares allí llorando, sabiendo que era muy probable que nunca más lo volverían a ver. Alguien se acerca y les dice: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto? Y ellos repiten una frase que se convirtió en el lema de los moravos. Ellos dijeron: para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. El corazón de estos jóvenes ardía por el celo de Dios. Ellos estaban entregados a la causa de Dios y sabían, entendían que había algo más grande que ellos mismos y estaban dispuestos a darlo todo, porque el Cordero lo merecía. Jesucristo merecía toda la gloria, merecía sus vidas, el servicio de sus vidas. Entonces quiero comenzar con esta pregunta: ¿qué es lo que impulsó a estos jóvenes con toda la vida por delante a sacrificar sus vidas para llevar el mensaje del evangelio a un grupo de esclavos? ¿Qué es lo que impulsa a estos jóvenes a hacer algo así? ¿Qué es lo que impulsa a estos jóvenes a abandonar su zona de confort, su zona de comodidad, su zona segura, para ir a un lugar de muerte para llevar el evangelio? ¿Qué es lo que los impulsa a hacer esta tremenda obra, a tener esta tremenda iniciativa? Me preguntaba si será lo mismo que los impulsó a los mártires de todas las edades, a personas que estuvieron dispuestos a no negar su fe ante la espada de los romanos, ante el verdugo, antes de cortarles la cabeza, que estuvieron dispuestos a no negar su fe siendo amenazados por un horno de fuego o en un foso de leones, o ante la pistola comunista en estos tiempos. ¿Qué es lo que los lleva a estas personas a no negar su fe y a ir más allá, a hacer algo aparentemente imposible o a hacer cosas que no pasan por ellos, sino por el control mismo de Dios, a hacer cosas que a nuestra vista parecen sobrenaturales y que de hecho lo son, porque no es normal que algo así pase? Tiene que ser una persona que está siendo completamente dominada por el Espíritu de Dios y entregada a la causa del Evangelio. Todos ellos, al igual que los pioneros que llegaron a nuestros países, que trajeron el Evangelio a nuestros países y que permitieron que hoy día estemos reunidos aquí. Hubo hombres como nosotros que estuvieron dispuestos a salir de su zona de confort, que estuvieron dispuestos a dar pasos de fe y venir a un lugar que no conocían, a correr riesgos, a asumir, a estar dispuestos a pasar por pruebas y problemas por la causa del Evangelio. Todos ellos tenían algo en común, y es que no tenían miedo a la muerte, porque sabían quién estaba esperándolos al otro lado. Ellos todos tenían algo en común: no tenían miedo a la muerte, porque sabían quién estaba al otro lado esperándolos. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué harías si no tuvieras miedo a la muerte? ¿Qué harías si tuvieras la certeza y la fe plena de que Jesús está al otro lado esperándote y de que Él te ha salvado con un propósito y de que Él tiene algo maravilloso para que experimentes en este tiempo y aún algo más grandioso después, pero que el Señor es el que te llama, el que hizo algo para darle sentido a tu vida? ¿Qué harías si no tuvieras miedo a la muerte?
Porque en definitiva, casi la mayoría del mundo a lo que le teme es a la muerte y vive pensando en esto. Y el Señor nos ha dado la solución. Él nos ha dado su vida para que nosotros podamos vivir y no temer a la muerte. Y si Él ha eliminado el mayor temor en nuestra vida, ¿qué es lo que nos limita a hacer algo para Dios? Miren, Jesús habló muchas veces sobre el miedo y casi cada vez que lo hizo, lo asoció con la falta de fe. El miedo, ese sentimiento de miedo que se apodera de uno y que lo ata y que le impide avanzar y hacer algo, está asociado con la falta de fe. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no hace falta que vayan, yo ahora voy a ir a mi texto principal, pero él dijo, considerad los lirios, dijo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y ni Salomón se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba, ¿no? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, ¿cuánto más puede hacer Dios con ustedes si solamente observan lo que Él está haciendo en el mundo, en la naturaleza misma, cómo Él cuida y las maravillas que hace? ¿Cuánto más a ustedes que el Señor dice que los amo, que está dispuesto a todo, que he dado la vida? ¿Cuánto más puedo hacer, hombre de poca fe? Vosotros, dicen, no os preocupéis, ni estéis en ansiosa inquietud, algo adentro que se agita y comenzamos, y hoy se escucha mucho sobre esto, los ataques de pánico, miedo, miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, miedo a esta pandemia, miedo a las amenazas, a los ataques, a las pruebas. Todo trae temor y el enemigo lo utiliza para generar temor en nuestra mente, nuestro corazón y neutralizarnos para Dios. Y él sigue después, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Él nos trae paz, él dice, yo estoy acá. Y después continúa, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él, ¿sabe? Él se agrada de ustedes, Él quiere estar con ustedes. No temáis, no tengas miedo. La ansiedad es una forma de temor que neutraliza, que te impide avanzar y dar un paso de fe para Dios y hacer cosas grandes para Dios. Yo te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cómo invertirías tu tiempo? ¿En qué cosas, qué otras decisiones tomarías? ¿Qué rumbo tomaría tu vida si no tuvieras miedo y empezarías a vivir para Dios? Y si ustedes recuerden aquella escena en la que los discípulos están en una barca con Jesús y en medio del mar se desata una tormenta que comienza a azotar esa barca y parecía, dice, que se iba a hundir la barca. Y Jesús está durmiendo, Él está ahí descansando en paz, Él está tranquilo, porque las circunstancias era como que no le afectaban. Pero a los discípulos sí, los discípulos corrían de acá para allá, corrían hacia todos lados, estaban desesperados, decían, vamos a morir. Y en ese momento, ellos pronuncian la oración quizá más ridícula de la Biblia. Ellos le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no te importa que vamos a morir? ¿Qué te pasa, Señor? Vamos a morir. Le estaban preguntando si no le importaba que ellos iban a morir, a aquel que luego iba a morir en la cruz, iba a soportar los sufrimientos por la humanidad, para que nosotros podamos tener vida y vivir eternamente con el Padre. Se lo estaban preguntando justamente a Él. Ellos estaban invadidos de temor,
porque no conocían todavía la paz que el Señor puede dar. El Señor Jesús estaba mostrándoles que en medio de las circunstancias y de las grandes tormentas que puedan venir en nuestra vida, podemos dormir como un bebé. Podemos estar tranquilos porque el control lo tiene el Padre, porque el control lo tiene Dios. Y nadie hay más fuerte y temible que el mismo Dios. Aún la tormenta más fuerte que venga a tu vida, hay alguien más fuerte y temible, y ese es Jesús. A Él hay que temer, a Él hay que obedecer, y Él es el que está de nuestro lado. Él es el que nos está llamando, Él es el que nos está llamando con amor para que vayamos a Él y entreguemos nuestra vida a Él. Y Él les dijo en ese momento: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprende primero a ellos y después reprende los vientos, y se hizo bonanza, y descubren y se dan cuenta que estaban frente a alguien poderoso. Pero pasó un tiempo y ahora sí quiero que avancemos a nuestro texto principal. Quédense tranquilos. Están acá conmigo, espero que no se me duerman. Yo sé que es la mañana temprano, pero estén acá conmigo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, capítulo 22. Quiero mostrarte en este pasaje 3 niveles de fe. Y quizás diga: uy, pero yo pensé que ya estaba terminando. No, estoy empezando, pero no, quédense tranquilos, no voy a ser muy extenso. Vamos a ir directo a lo que el Señor tiene para decir. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por la vida, gracias por este tiempo precioso que tenemos de poder juntarnos con los jóvenes pastores, con los hermanos y con quizá jóvenes que aún no han experimentado el amor que tú tienes, Señor, para ellos. Te ruego que estés obrando poderosamente en este tiempo, que ayudes a concentrarnos, a estar aquí y ahora presentes en tu palabra, permitiendo que tu palabra y tu Santo Espíritu obren en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús, allí las mujeres seguramente ya lo encontraron más rápido que los varones. Vamos a darle un poquito de tiempo a los varones, ahí a que lo encuentren. No, hermano, es un chiste. Son las mujeres muy rápidas. Bien, 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hasta ahí vamos a leer, después vamos a leer la segunda parte. Pero quiero que veamos el primer nivel de fe. Y quiero que preste atención a esto, porque puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. El primer nivel de fe son aquellas personas que permanecen en tierra firme, aquellos que están buscando a Jesús y son la multitud. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida, después de que él había hecho un milagro, había una multitud, allí había alimentado a más de 5.000 personas y les había dado de comer. Todas estas personas estaban ahí buscando algo, esperando algo de Jesús. Y de alguna manera algo los impulsaba. Había una necesidad en sus vidas, habían oído algo de Jesús y dijeron: vamos con Jesús, Él tiene algo para nosotros. Y había
allí una multitud, porque dice entre tanto que él despedía a la multitud. Y ese es el primer nivel de fe. Muchas personas llegan a Jesús buscando algo de él y queriendo, quizá porque tienen hambre, porque tienen necesidad, porque tienen problemas familiares, porque tienen problemas financieros, problemas emocionales, problemas de salud. Y está bien buscar a Jesús porque vas a encontrar lugar, porque Él te va a recibir, porque Él va a saciar tu hambre, porque Él va a darte respuestas. Y eso está bien. Y no vamos a juzgar que si ellos tenían intereses de buscar a Jesús, no vamos a juzgar eso porque todos en alguna manera nos hemos acercado a Jesús por interés. Y quizá diga, no, yo nunca he tenido un problema y llegué a Jesús sin ningún problema. No, tenías un problema y era tu necesidad espiritual. Tuviste que esperar de Jesús que Él te salve. Sabías que te ibas al infierno y necesitabas a un Salvador, a alguien mayor que te ayude, porque no era suficiente. Entonces, todos llegamos a Jesús con este nivel de fe, con un primer nivel de fe, podríamos decir. El problema es cuando nos quedamos ahí. El problema no es tener ese primer nivel de fe, el problema es quedarse ahí, en tierra firme toda la vida, quedarse allí entre la multitud. Ese es el problema. Yo recuerdo cuando busqué a Jesús por primera vez. Yo tenía 24 años. Estaba pasando por una crisis emocional tremenda. Lo que era la familia ideal se había derrumbado. Mis padres entraron en guerra y yo nunca había visto algo así. Yo estaba acostumbrado a otra cosa y me doy cuenta que todos mis planes se desmoronan. Comienza a desmoronarse mi vida como un castillo de arena, como un castillo de naipes. Comienza a desmoronarse todo lo que yo creía que era bueno y que estaba bien, y todos mis proyectos, comienza todo a no tener sentido. Y me invade un sentimiento de angustia, de pánico, de tristeza. Y llega un amigo y me dice, Jesús te ama. Él me dice, Dios te ama. Y me predica en ese momento el Evangelio. Él me dice, Jesús murió por vos en la cruz. Él te ama. Y yo en ese momento lo creí. En ese momento yo me aferré a la fe en Jesús y cambió mi vida, completamente cambió. Él sació esa hambre espiritual que yo tanto tenía y esa necesidad de estar acompañado y sentirme amado. Encontré refugio en Él. Y después toda mi familia. Y hallamos el perdón y encontramos que Jesús fue encaminando nuestras vidas. Pero eso fue el primer nivel. Así llegué a Jesús. Así es como quizá también ha llegado Jesús en su momento. Quizá hace poquito, quizá hace mucho, pero llegaste a Jesús con una gran necesidad y Él estuvo dispuesto a saciar esa hambre. El nivel de fe, ese primer nivel de fe, es en el que mucha gente está y que permanece allí, muchos para toda la vida, yendo a la iglesia, quizá leyendo su Biblia, ¿no? Y compartiendo buenos momentos. Pero necesitamos ir más allá, ir un paso más. Y miren lo que dice allí el versículo 22, que Jesús dice, a sus discípulos entrar en la barca. Fue Jesús el que les dijo, entren en la barca. Y ellos escucharon la voz. Fue un pequeño grupo que estuvo dispuesto a ir a otro terreno, al mar, pero adentro de una barca. Y Jesús, cuando despide a la multitud, se va a un monte a orar. Y él estaba orando allí en ese monte, y yo me imagino que él desde ese monte aún podía ver a esos discípulos yéndose en esa barca al otro lado de la ribera. Y él los podía ver y podía orar por ellos. Y él se queda orando al Padre. Y cuando la barca está en medio del mar, nuevamente comienza a desatarse una gran tempestad y a azotar
el viento contra este barco, contra esta barca, y ellos estaban ahí entrando nuevamente en un momento de desesperación. Pero ese pequeño grupo representa a estas personas, son los que sirven a Jesús, son los que están dispuestos a ir un paso más allá y entrar en un terreno peligroso. Y ahí es donde empiezan las pruebas. Y si estás pasando por pruebas, es posiblemente que hayas tomado la decisión de comenzar a servir a Jesús. Y está bien. Y eso es bueno. Van a venir pruebas, es necesario, porque si yo avanzo en la fe, significa que voy a tener mayores pruebas. Este grupo de personas estaba dispuesto a obedecer, y esa decisión lo lleva a otro nivel. Y comienza esa tormenta a azotarse. Y para colmo, ellos pueden ver ahí a lo lejos que hay un fantasma. Encima aparece un fantasma, y ellos no se dan cuenta que es Jesús el que está ahí. Pero en su desesperación, ellos gritan: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, gritaban. Estos pescadores, muchos de ellos pescadores profesionales, algunos no, pero algunos sí acostumbrados al mar, estaban entrando en un shock, en un gran temor. Y enseguida dice que Jesús les habló, el versículo 27, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Allí el Señor aparece enseguida para darnos calma, para traer tranquilidad, para mostrarse que Él está al control. Yo recuerdo, al poco tiempo de que había sido salvo, deseo servir, quiero empezar a servir, y le digo a mi pastor: pastor, quiero prepararme, quiero hacer algo para el Señor, quiero que mi vida sea útil aquí en la iglesia. Entonces comienzo a prepararme y a pasar por las primeras cosas, y después de un tiempo de estar sirviendo, hay un temor que se apodera de mí y empiezo a sentir angustia. No sabía, no entendía qué pasaba, no sabía si era el miedo al futuro o qué me pasaba, pero me sentía en angustia. Quizá hoy te sientas así. Y sabes, en ese momento el Señor le dio la sabiduría al pastor para guiarlo a este pasaje. Y estas palabras que yo las escuchaba en mi cabeza, repetírmelas a mí, a Jesús diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy significa que Él es Dios, yo soy el que soy. Él es el eterno, Él es el Dios todopoderoso que está ahí para ayudarnos y calmar nuestra ansiedad. Y yo esas palabras las escribí en un papel y las pegué en un lugar donde todos los días las podía ver. Y entonces esas palabras comenzaron a ayudarme a mí. Yo cada día las leía, cada día las veía, las veía. Y esa palabra comenzó a edificarme y ayudarme a mí a salir de esa situación. Y encontré paz y encontré calma. Ese fue mi momento, pero el Señor puede decirte a través de su palabra: no temáis, no temáis. ¿Saben cuántas veces aparece la frase no temáis o Dios diciendo no temáis en diferentes formas, en sus diferentes formas? ¿Saben cuántas? 3. ¿Alguno puede escribirlo en el chat? Si lo sabe. ¿Cuántas? 365 veces. Muy bien, hermana. Así es. Así es, 365 veces. ¿Y por qué no 340 o 320? 365 veces, una vez para cada día del año. El Señor te dice: no temáis, no temáis. ¿Cuál es la prueba que hoy estás atravesando y te está azotando y parece el fin del mundo? Parece que vas a morir, parece que todo se va a terminar, parece que estás solo, pero el Señor te dice: no temáis, no temáis. El Señor sabe
que hay algo allí que se agita nuestro corazón y que nos ata y nos impide ir por más y avanzar hacia donde Dios quiere que estemos. El Señor dice, no temáis, no temáis. Y muchos de los que están ahí en la barca, este grupo, ¿verdad? Que está atravesando el mar en la barca, que está sirviendo, muchas veces se hacen preguntas y dicen, pero al final yo soy el único que sirve. Pero esto al final es difícil. ¿Será que Dios tiene alguien para mí o voy a quedarme eternamente solo? Y comienzan a hacerse preguntas y piensan que quizá a veces piensan que su ministerio es de ellos y que nadie se los va a sacar, y comienzan a tener temores que empiezan allí a revelarse y a salir a la luz en su vida, y muchas veces los que quedan afuera, quedan descalificados y quedan bloqueados y anulados, porque quedan envueltos en la tormenta. Y el Señor de vuelta te dice, no temas, yo estoy ahí, yo siempre te estuve viendo, yo te estoy acompañando, yo tengo algo grande para tu vida. Necesitas solamente creerle, no temas, yo soy. Tened ánimo, tened ánimo. Pero quiero que pasemos al tercer nivel de fe. Y es ahí donde quiero que estemos, a donde quiero que pasemos. Quizá hoy estás sirviendo en la iglesia, quizá fuiste salvo, estás sirviendo o estás allí, pero necesitamos pasar a este tercer nivel, porque es donde experimentamos las grandes cosas de Dios. Y hemos visto este pasaje como algo muchas veces negativo, ¿verdad? Pero quiero mostrarte el lado positivo. Mira, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él era lengua larga. Pedro le gustaba abrir la boca y seguramente cuando él escucha, ven, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé? Era argentino quizá. Le gustaba abrir la boca además, y entonces el Señor le dice, ven. Y Pedro en su corazón sabía que era Jesús, porque un fantasma también podría haber dicho, ven. Pero él le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. ¿Qué le pasó a este hombre? Él dice, y este es el tercer nivel de fe, los que caminan sobre el agua, los que imitan a Jesús. Jesús estaba parado sobre el agua. ¿Puede comprender esto? No era algo normal, era algo sobrenatural. Estar parado sobre el agua no era algo que cada uno, me voy a dar un paseo por el agua, me voy a caminar por el agua. No, no es algo normal. Los discípulos estaban asustados, es un fantasma el que está ahí parado en el agua. Entonces Pedro dice, ¿y si yo camino sobre el agua? ¿Y si yo voy a Jesús caminando sobre el agua? Qué loco este Pedro, tremendo lo que él está pasando ahora por su mente y su corazón. Dice, voy a ir con Jesús acá. Ni siquiera, o sea, él no se imaginó tirarse, ir nadando. No, él dijo, si eres tú, Señor, di que vaya y yo iré. Y el Señor cuando le dice, ven, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El versículo 29 estoy. Andaba sobre las aguas. ¿Puede imaginarse eso? A un Pedro caminando, dando pasos sobre el agua, bajando, y todos los discípulos alrededor. ¿Qué haces, Pedro? Estás loco. ¿Cómo te vas a bajar de la barca con este viento y esta tormenta? Y allá no sabemos si es Jesús, un fantasma, y te está bajando de la barca. Y cuando lo ven todos enloquecidos, está caminando sobre el agua, porque Pedro caminó sobre el agua. Y saben que fue la única persona junto con Jesús que caminó sobre el agua. Cuando él escucha la voz de Jesús, sale de su lugar de comodidad
para entrar a un terreno completamente desconocido, no solamente completamente desconocido, sino totalmente fuera de su control, totalmente fuera de su control. Jesús era el que tenía el control en ese momento. Y es ahí a donde yo quiero animarte a que vayas, al lugar donde Jesús tiene el control total de tu vida y de la circunstancia. Porque mientras nosotros conocemos nuestro lugar, mientras nosotros estamos cómodos, mientras la manejamos todavía, aunque vengan las pruebas, podemos superarlas. Pero cuando entramos al terreno de Jesús y le entregamos absolutamente todo, perdemos el control absoluto para dárselo en las manos a Jesús. Y es Jesús quien a partir de ese momento tiene el control. Y es verdad que después de varios pasos, él comienza a hundirse. Sí, él comienza a hundirse en ese momento, después de dar algunos pasos, pero dio algunos pasos. ¿Y por qué se empieza a hundir? Y quizá me digan, sí, porque tuvo miedo, porque dice ahí, la Biblia dice, pero al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comienza él ahora a gritar, Señor, sálvame. Se estaba empezando a hundir porque vio el fuerte viento. Sí, esa es la primera respuesta que podríamos dar, pero ¿sabes por qué comienza a hundirse? Porque salió de la barca, porque salió de la barca. Los que estaban en la barca no se hundieron porque se quedaron en la barca, pero Pedro sí. Pedro experimentó lo que los otros 11 no experimentaron, y podríamos decir que Pedro fracasó, pero quiero decirte que en la barca había 11 que fracasaron peor y se quedaron allí, pero Pedro experimentó lo que esos 11 nunca experimentaron, porque se animó a salir de la barca. Ayer viene una hermana y me dice, una hermanita de la iglesia, joven, me dice, estamos estudiando en el Instituto Bíblico, y ella me dice, pastor, no sé hablar en público, tiene que exponer en las próximas semanas un tema breve de lo que estamos aprendiendo. Y ella me dice, no sé hacerlo, tengo miedo, nunca hablé en público. ¿Y qué puedo hacer? Entonces pudimos hablar un poquito. Y yo digo, este es el tercer nivel de fe. No son las grandes cosas que ustedes pueden quizá empezar a imaginarse. Es decir, tengo miedo, pero lo hago igual. Ella me dijo, lo voy a hacer, porque no sé hablar, nunca lo hice, me da mucho miedo hacerlo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer para Dios. Lo voy a hacer porque hay algo que me está impulsando. Y cada uno, en la medida que lo encuentra, puede tomar diferentes decisiones. Para otro diga, pero eso para mí es fácil. Bueno, estás en la barca, necesitas salir de la barca y dar el paso de fe donde no tenés el control de la circunstancia y del terreno, donde es Jesús quien tiene el control. Tuvo miedo. Y cuando yo me quiero imaginar después de esto, después de este evento, porque a mí me gusta imaginar, y esto no está en la Biblia, pero yo me quiero imaginar un poco, permítanmelo, que cuando están los discípulos después con Pedro diciéndole, ¿tuviste miedo? ¿Qué te pasó? ¿Te hundiste? Si no hubieses tenido miedo, no te hundías. Y él diciendo, sí, pero caminé sobre el agua y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer. Yo caminé sobre el agua. ¿Y saben qué es lo más lindo que experimenté? La mano de Jesús tomándome cuando me hundía. Jesús me tomó de la mano cuando me hundía. Él estaba ahí, era Jesús, no era un fantasma. Y Él me llevó de vuelta a la barca, a un lugar seguro. Miren, ¿saben qué? Es muy probable que te hundas en el intento. Es probable que cuando pases a este tercer nivel comiences a hundirte en algún momento. Es probable, no es seguro, es probable. Pero ¿sabés lo que es 100% seguro y probable? Que Jesús te va a tomar la mano cuando te estés hundiendo.
Que Jesús va a estar ahí para agarrarte la mano y levantarte, porque Él está ahí. Él dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y lo levantó, y fueron juntos a la barca. Y después le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, dudó y comienza a hundirse. Y Jesús lo toma primero a él, toma primero a Pedro y después le dice, hombre de poca fe. Pero qué poca fe que lo puso a caminar sobre el agua. Imagínense la fe de los otros. Imagínense la fe de la multitud. Pedro tuvo un poquito de fe. Y esa es la fe que necesitamos, hermano, para hacer algo grande para el Señor. Un poquito más de fe. Entender que Jesús está al control y listo para tomarnos de la mano y levantarnos cuando nos estemos hundiendo. Miren, un poquito de fe, experimentamos una gran gracia. Un poco de fe para experimentar una gran gracia. Aún Jesús tomándonos de la mano, levantándonos en el peor momento. Él estará ahí. Y si hoy clamás con fe, Señor, salvame. Si hoy clamás con fe, Señor, salvame, Jesús te dará su gran gracia. Él te extenderá la mano para salvarte. Sea que hoy no conoces a Jesús, Él está listo para salvarte. Sea que ya lo conoces y estás atravesando una tormenta, Él está listo para sacarte de ese lugar. Y sea que estás en un momento decisivo en tu vida, decir, Señor, quiero ir un paso más allá, quiero hacer algo por ti, Señor, me doy cuenta que mi vida no alcanza, Señor, me doy cuenta del gran sacrificio que hiciste en la cruz por mí, entonces Él está listo para decirte, ven. Él te está llamando, es Él el que está llamando y te dice, ven. Y el que escucha su voz, responde a su llamado, va a estar empezando a dar pasos sobre el agua, sabiendo que es Él el que tiene el control, entendiendo que nuestra fe no está en nuestros pies, sino en su mano, sabiendo que es Él el que nos llama y el que está listo para librarnos. Porque ¿sabes qué? Jesús no te promete una vida libre de tormentas. No es una vida color de rosa la vida del creyente. Hay pruebas, es obvio. Los que quedaron en tierra firme volvieron a sus casas, a sus vidas. Los que entraron a la barca comenzaron a experimentar una gran tormenta y un gran temor. Y el que se animó a caminar sobre el agua llegó a experimentar algo tremendo. Y no nos promete Jesús una vida libre de tormenta, lo que nos promete es paz interior en medio de la tormenta. Eso es lo que Él nos promete. En Juan 14, 27, Juan 14, lo leo rapidito, dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz no es la del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No haya temor, yo estoy al control. Jesús está al control. Mi hermano, Jesús está al control. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿qué harías para Dios si no tuvieras miedo? ¿Qué harías para Él si no tuvieras miedo? Porque de eso se trata nuestra fe, de saber con certeza que estamos frente a alguien más temible que cualquier tormenta. Estamos frente a alguien más temible que la muerte misma. Estamos frente a alguien que ha vencido a la muerte con su muerte para darnos vida. Estamos frente a Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que nos está diciendo, ven, ven, te estoy llamando yo. ¿En qué lugar más seguro que en sus brazos vamos a estar? ¿En qué lugar mejor que dentro del propósito que Él tiene para nuestra vida vamos a estar? Y aunque no tengas el control, confía porque Él es el que tiene que tener el control. Déjame decirte algo, le caes bien a este que es más temible que todos,
le caes bien y te está llamando y te dice, ven, quiero tener una relación contigo, quiero mostrarte cosas grandes, quiero que hagamos juntos cosas grandes. Y que un día puedas decir, cuando te pregunten, cuando nadie entienda lo que estás haciendo, porque cuando uno entra en este tercer nivel de fe, muchos no entienden lo que pasa, no entienden lo que haces y te dicen, estás loco, ¿por qué no dedicas tu vida a esto, a ganar mucha plata? ¿O por qué no te divertís? Lo he escuchado de amigos míos que recibieron a Cristo y que sus madres le decían, ¿por qué no salís, te divertís, te emborrachás como lo hacías antes, que estás metido en la iglesia? No lo entienden, no lo entienden, muchos no lo van a entender, van a ver fantasmas, pero vos vas a estar caminando sobre el agua, confiado, sabiendo que estás dentro del propósito de Dios. No desperdicies tu vida en el mundo nada tiene para vos, el mundo solamente te cautiva y te entretiene por un tiempo y después destruye, después te pide el pago, y el pago es la muerte, el pago es caro, pero Jesús tiene solamente amor para darte, recompensas, y en medio del temor, paz, paz interior, paz en tu mente, sabiendo que estás caminando hacia el lugar correcto, hacia el mismo Jesucristo. Mi hermano, te animo en esta mañana a tomar una decisión de fe, a decir, Señor, quiero hacer lo que me mandaste, quiero oír tu voz. No estoy seguro que, no sé bien qué, pero quiero empezar a caminar sobre el agua. Señor, quiero cumplir el propósito por el cual me salvaste. Quiero, Señor, entregar mi vida completamente a ti, para que el Cordero reciba la gloria por sus sufrimientos, para que el Cordero reciba la gloria por sus sufrimientos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, permitir que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Padre Santo, gracias te doy por la vida de todos estos jóvenes, Padre, que están acá dedicando este tiempo a ti, Señor, a escucharte a ti. Señor, yo sé que los moviliza el deseo de aprender más y de hacer algo más, pero muchas veces nos ata el temor, Señor. Dales esa paz, dales esa confianza que necesitan para hacer cosas grandes para ti. En este tiempo tú los quieres usar, Padre. Moviliza sus corazones para que lo entreguen completamente a ti y se lancen al agua, Señor, a ese lugar desconocido, pero en el que tú tienes el control. Gracias te doy por sus vidas. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Querido pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Matías, por compartirnos ese precioso mensaje. Y así damos inicio, hermanos, a esta conferencia con la palabra de Dios. Estoy seguro que el Señor habló a nuestros corazones de una manera muy clara en esta mañana, y quizás con un emoji como ese podés compartir que el Señor sí habló a tu corazón. Yo quiero saber si el Señor habló a tu corazón esta mañana. Quizás tienes una decisión que debas tomar y puedes compartirla entonces en este momento. Quiero preguntarte, el mundo pensaba en lo que Pedro había experimentado, ¿no es cierto? Pensaba en lo que Pedro había experimentado, cómo se estaba hundiendo Pedro. Pero quiero decirte, el mundo también se está hundiendo en la perdición, en la desesperación, en la inmoralidad, en la confusión. Y solamente Cristo te puede sacar de ahí. Yo no sé tu corazón, no sé en dónde estás, en qué nivel de fe estás. Quizás estás en la orilla, con la multitud. Quizás eres uno de los que estás en la barca con el Señor. Quizás eres de aquellos como Pedro, de los pocos que se animan a dar un paso más allá de lo normal. Pero quiero decirte que Dios te ama y dice la Biblia que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Quizás en esta mañana el Señor te está llamando para que le entregues tu corazón a Cristo el Salvador. Quizás el Señor te está llamando a ir un paso más allá en tu nivel de fe, dar tu vida al Señor en consagración, quizás en santidad. Quizás el Señor te está indicando que debes
dar ese paso